Nuevamente nos place darles una nueva y calurosa bienvenida a una nueva edición de su programa Hablemos de la Biblia, que en estos días proclama al mundo un mensaje de paz, de seguridad y de amor. Nuestro estudio para hoy se titula El Elías profético. Y como es una costumbre, vamos a orar antes de abrir la palabra del Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, estamos en audiencia ante el dador de la vida. Estamos en audiencia ante el autor de la palabra del Señor. Pedimos la intervención del Santo Espíritu, el mismo que inspiró a los escritores de la Biblia, para que nos ayude a interpretar correctamente tu palabra. Háblanos a través de la acción benéfica, salvífica del Santo Espíritu, y que también nuestros oyentes, nuestros amigos puedan ser bendecidos y que su corazón sea refrigerado con tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Nuestro estudio para el día de hoy, el Elías profético. Un estudio exhaustivo de la Biblia revela que a través de la historia se han levantado 4 Elías. Número 1, histórico. El Elías del Antiguo Testamento. Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad. Número 2, profético. El Elías del Nuevo Testamento, Juan el Bautista. Número 3, eclesiástico, el Elías de los 1260 días o años de supremacía papal. Y el apocalíptico, el último Elías al final de la historia, el Elías escatológico. Principio central: los primeros 2 Elías son personajes literales con enemigos literales, pero en los últimos días estos 2 Elías simbolizan movimientos o sistemas mundiales. Las historias de los primeros 2 Elías deben estudiarse juntas, pues los detalles de ambas historias se complementan y forman el fundamento para comprender a los 2 Elías posteriores. Dios promete otro Elías. El Antiguo Testamento termina con una nota de esperanza y expectativa. Anuncia que antes de la primera venida del Mesías, le enviaría a su pueblo otro Elías para preparar el camino. Malaquías 4, 5 y 6 dice: He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Juan el Bautista es el Elías del Nuevo Testamento. Hoy estudiaremos la vida del Elías del Nuevo Testamento, es decir, la vida de Juan el Bautista. Juan el Bautista es uno de los personajes más elocuentes, uno de los grandes personajes de toda la Biblia, especialmente del Nuevo Testamento. Vamos a ir al libro de San Lucas, estaremos en el capítulo 1, los versículos 16 y los versículos 17. Y allí veremos acerca de Juan el Bautista. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él, delante de el Mesías, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos
y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Estas son las palabras del ángel Gabriel que fueron dadas a Zacarías, padre de Juan el Bautista. Es interesante notar que quien hace este anuncio es el ángel Gabriel. Ahora, tú has de saber que el ángel Gabriel es el profeta que se comunica prácticamente con Daniel en el Antiguo Testamento. Daniel es quien hace el anuncio profético de la llegada del Mesías. Él es el que anuncia los oráculos, los dichos, las palabras de Jehová. Este poderoso ángel, Gabriel, anuncia a Daniel la llegada del Mesías, lo cual está inserto en el contexto de las 70 semanas y se anuncia la aparición del Mesías. Pues es interesante que el mismo personaje que habló con Daniel unos 600 años antes sea el personaje que ahora hable con el padre del joven que está por nacer, con Zacarías. En el Antiguo Testamento, Daniel menciona la venida del Mesías. Ahora Gabriel anuncia el nacimiento de un niño. Este niño, dice la palabra del Señor, él irá. ¿Quién irá? Juan el Bautista, delante de él, delante de Jesús. Es decir, vean la conexión. Gabriel anuncia en el contexto de las 70 semanas la aparición del Mesías al inicio de la semana número 69. En el año 27, cuando Cristo es bautizado y recibe la influencia, recibe el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, también Gabriel anuncia que antes de la llegada del Mesías, Juan el Bautista irá delante de él para preparar el camino del Señor. Irá delante de Jesús con el poder y el espíritu de Elías. Es decir, Juan el Bautista no era Elías, sino que en persona, sino que vendría con el poder y el espíritu de Elías. Pero el ángel dice que iría delante de Jehová. Es interesante que algunos meses antes, por lo menos 6 meses antes, nació Juan el Bautista y él estuvo preparando el camino para la venida del Señor. Juan el Bautista es 6 meses mayor que su primo, que Cristo Jesús, y él preparó el camino para la venida del Señor. Es interesante que la misma obra de Juan el Bautista fue ejecutada por Elías en el Antiguo Testamento, fue ejecutada por Juan el Bautista. Vamos a ir al libro de Mateo, el capítulo 17, leeremos los versículos 10 al versículo número 13. El contexto es el siguiente. Poco antes de la transfiguración, los discípulos preguntaron a Jesús si Elías iba a venir antes que el Mesías. Y aquí está la respuesta. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Número 13. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Ellos comprendieron que Elías era él, Elías que había de venir con el poder y el espíritu de Elías. Juan el Bautista era el Elías del Nuevo Testamento. Nuevamente, Jesús explicó que el Elías del Nuevo Testamento era precisamente Juan el Bautista. Veamos Mateo 11, versículos 11 al 14. Jesús repitió esto varias veces.
Cuando en la Biblia algo se repite, quiere decir que esto tiene una importancia significativa. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Jesús es enfático hablando de Juan el Bautista. Él es Elías que había de venir. No en la persona de Elías, sino con el poder y el espíritu de Elías para hacer una obra similar a la de Elías. Restaurar todas las cosas y preparar un pueblo delante de Jehová. Es decir, preparar un pueblo para la primera venida del Señor. Entonces, Juan el Bautista es similar al Elías del Antiguo Testamento, al Elías de los moradores de Galaad. Juan vivía en el desierto. Es interesante cómo la Biblia pone algunos paralelismos para que entendamos la historia. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento el profeta vivía en el desierto. Juan, en el Nuevo Testamento, también vivía en el desierto como Elías. Ahora, Juan el Bautista comió lo mismo que comió Elías. Tenían una alimentación similar. Juan el Bautista se vistió como Elías. Tenía prácticamente la misma vestimenta. Y ambos llamaron al pueblo al arrepentimiento. Tanto Elías como Juan el Bautista. Y ambos fueron aborrecidos por el pueblo. Es decir, vemos toda esa serie de similitudes. Vamos a ir a Mateo 3, el versículo número ¿cuánto? 4. Y ahí veremos con mayor claridad todas estas similitudes entre ambos Elías. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Entonces vemos las similitudes. Ahora vamos a ver la misión de Juan el Bautista. Y al igual que Elías en el Antiguo Testamento, la misión de Juan era amonestar a un pueblo apóstata. Es decir, no venían con un mensaje novedoso, sino que venían para restaurar las cosas, hacer un llamado al pueblo profeso de Dios que simplemente había apostatado, se habían vuelto del santo mandamiento de Dios que les había sido dado y se habían apartado sirviendo de manera equivocada al Dios. Se habían vuelto de los mandamientos de Dios. Juan el Bautista fue llamado para retornar los corazones del pueblo a su Dios. El ángel había dicho, el ángel Gabriel, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Muchos retornarían al pueblo, al verdadero Señor. Y eso es lo que tú y yo estamos llamados a hacer, a preparar un pueblo bien dispuesto para la venida del Señor. Dice, muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. La Biblia menciona que el mensaje de Juan el Bautista debía poner en armonía a Israel con la religión de los padres de la nación. Recuerdan que el Elías histórico puso 12 piedras, lo que incluía a todo el pueblo de Israel. Quería decir que todo Israel debía devolver al verdadero Dios, a la verdadera adoración. También el Elías histórico, de cierta manera, mencionó a los padres de la nación, Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, para decir que eran los fundadores de la religión original con una verdadera adoración a Dios. Entonces Juan igual debía poner en armonía a Israel con la religión de sus fundadores, de los padres de la nación. Había dicho
el ángel Gabriel e irá delante de él con el poder, con el espíritu y el poder de Elías. Es decir, no Elías en persona, sino con el espíritu y el poder de Elías, porque hay que notar que Juan negó que él era Elías. Y él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al pueblo, al Señor, un pueblo bien listo, bien dispuesto. Entonces Juan debía preparar al pueblo de Dios para recibir al Mesías, porque debía de ir delante de él. Dice la palabra del Señor en Mateo 11:10, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino delante de ti. Juan debía preparar al pueblo para recibir al Mesías. Vamos al libro de Lucas, el capítulo 3, versículos 4 y 5. La obra de Juan era preparar el camino, ir delante de él, delante de Jehová, preparando un camino para preparar al pueblo para la recepción del Mesías. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Entonces Juan debía preparar al pueblo para recibir al Mesías. Es interesante que San Lucas lo que hace es evocar, citar a Isaías en el Antiguo Testamento, donde había hecho una profecía respecto de Juan el Bautista. Ahora, ¿qué figura utiliza Isaías cuando dice que preparará el camino para el Señor? La figura es interesante, se toma de lo siguiente. Se dice que antiguamente, cuando un rey viajaba por las comarcas que eran menos frecuentadas y eran peligrosas en sus dominios, se enviaba delante del rey, delante del carro real, a un grupo de hombres para que aplanasen los lugares escabrosos y para que llenasen los baches, a fin de que el rey, que venía en su carro real con su comitiva, pudiese viajar con normalidad, pudiese viajar con seguridad y sin molestia. Esta costumbre es la que menciona el profeta para ilustrar la obra del Evangelio. Ahora, ¿qué significa esto? La obra de reforma que Juan nos presenta aquí es la purificación del corazón, de la mente y del alma. Es necesario que muchos que profesan hoy tener la fe en Cristo se purifiquen delante de Él. Es necesario abandonar las malas prácticas a las que se les ha dado rienda suelta. Hay que enderezar las sendas torcidas y suavizar los lugares ásperos. Veamos la analogía. Las montañas y colinas del amor propio y el orgullo necesitan ser rebajados. Es necesario producir frutos dignos de arrepentimiento. Cuando esta experiencia se realice en el creyente pueblo de Dios, verá toda carne la salvación de Dios. Entonces Juan el Bautista debía de preparar a un pueblo para la venida de Cristo. Se utiliza la imagen de un rey que iba a visitar a alguien, entonces se mandaba una comitiva para alistar el camino. Esa fue la obra de Juan el Bautista. ¿Qué significa que toda colina, toda montaña sea bajado? Significa de que tú y yo debemos poner el orgullo a un lado. Toda exaltación, todo orgullo debe de ser
sujeto debe llegar a la cruz de Cristo. Debemos de someter todo el orgullo. Eso necesita ser rebajado. Debemos dejar que Cristo haga su obra en nosotros. De tal manera que la obra de Juan el Bautista era, al igual que Elías del Antiguo Testamento, restaurar todas las cosas. Ya Jesús lo había dicho. Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. ¿Recuerdan la figura? El rey iba a visitar un pueblo y entonces antes que el rey llegara, todo lo torcido debía ser recto, todo lo alto debía ser bajado y todo bache debía ser rellenado. Debía prepararse a un pueblo para la venida, en ese caso del rey. El rey está aquí representado por Cristo y Juan prepara al pueblo para la primera venida. Juan llamó al pueblo al arrepentimiento, pero el pueblo pensaba que no necesitaba arrepentirse porque eran hijos de Abraham. Y esto muchas veces sucede con nosotros. Hay personas que piensan que porque tienen un pedigrí teológico, porque tienen tanto conocimiento escritural, porque tienen un PhD en divinidad, o porque son expertos en Antiguo Testamento, o porque conocen la lengua hebrea, o porque tienen tanto conocimiento, piensan que son inmunes delante de Dios y que para ellos no es necesaria una obra de arrepentimiento. El pueblo de Israel pensaba que no necesitaban arrepentirse porque eran hijos de Abraham. A Abraham tenemos por padre, pensaban ellos. Y así ocurre. Nosotros pensamos que por el conocimiento teológico, por ser, en nuestro caso, adventistas de segunda, tercera, cuarta, quinta generación, eso nos vuelve inmunes y no necesitamos arrepentirnos. Ojo con ese pensamiento. Necesitamos caer postrados delante de Dios. Las montañas y las colinas del amor propio deben ser rebajados para que Cristo, la segunda persona de la divinidad, pueda ser ensalzado en nosotros y para que el Espíritu Santo impresione nuestras mentes y nuestro corazón y podamos producir frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 3, 1 y 3. Juan llama al arrepentimiento al pueblo de Israel. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Entonces el llamado de Juan era al arrepentimiento. Algunos pensaban que no necesitaban arrepentirse y Jesús les dijo que no era suficiente tener a Abraham por padre, sino que debían de imitar la conducta del patriarca Abraham, porque Dios, dijo Cristo, puede hacer salir hijos de Abraham aún de estas piedras. Necesitamos ser humillados delante de Dios. Veamos cuál es el mensaje de Juan el Bautista. Desde que Juan inició su mensaje, Juan señaló a Cristo como la figura principal. Oh, mis hermanos, qué mensaje más hermoso. Qué potencia en la vida de Juan el Bautista. La actitud, el mensaje de Juan el Bautista es una advertencia seria contra todo tipo de egoísmo. Juan desde un principio predicó que Jesús era el Cordero de Dios. Desde que Juan vio venir a Jesús por primera vez, lo señaló como el centro, como el personaje central. Vamos a ir a Juan 1:29. Dice lo siguiente:
El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan señaló a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Recuerdan lo que hizo Elías en el Antiguo Testamento? Restauró el altar de Jehová que estaba destruido. Reparó el altar donde se ofrecían las víctimas para el holocausto. ¿Y saben a quién representaba esa víctima que se ponía en el altar? Representaba a Cristo Jesús, el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, Juan, al igual que Elías en el Antiguo Testamento, también tenía enemigos. Tenía 3 enemigos que veremos posteriormente. Juan el Bautista reprendió a Herodes por cometer adulterio, es decir, por violar el 7º mandamiento de la ley de Dios con Herodías. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Juan llamaba al verdadero arrepentimiento e incluso llamaba a todas las personas a ponerse en orden con Dios. En este caso llamó al propio rey, porque el rey tenía una relación incestuosa, puesto que convivía con la mujer de su hermano Felipe, que era el tetrarca. Juan lo reprendió. Juan instó al pueblo a producir el fruto que fluye del arrepentimiento. Es decir, Juan enseñó a vivir una vida santificada, una vida con propósito. Dijo Juan en Mateo 3, 8 al 10, lo siguiente. Y aquí se resume prácticamente el centro del mensaje de Juan el Bautista. Mateo 3, 8 al 10. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Jesús dijo: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo tú y yo podemos glorificar a Dios? Cuando llevamos mucho fruto. Ese es parte del mensaje del primer ángel. Temed a Dios y dadle gloria. Temed a Dios. Volved al Dios creador y dadle gloria. Jesús dijo: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cuáles frutos? El fruto del Espíritu Santo: gozo, paz, paciencia, benignidad, amor, tolerancia, bondad, fe. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos. Entonces, Juan predicó el arrepentimiento, pero también habló acerca de llevar una vida en santidad delante de Dios. Pero también Juan predicó un mensaje de juicio. Podemos hacer una analogía del santuario. En el lugar santo está la justificación. Juan llamaba a ver a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo primero que uno encontraba en el atrio era el altar de sacrificio, donde Cristo murió por nuestros pecados. Allí tenemos la justificación. Cristo toma el lugar del pecador. Luego, el segundo utensilio del atrio era el lavacro. Después que uno llega donde Jesús nos imputa su justicia, luego somos bautizados con agua. Es decir, comenzamos una nueva vida. Luego entramos al lugar santo, la santificación. El arrepentimiento en la primera parte, la justificación, el arrepentimiento en el atrio. En el lugar santo, la santificación. Ahí tenemos 3 utensilios. Tenemos en el lugar santo
la mesa de los panes de la proposición significa comer las palabras que salen de la boca de Dios. Jesús dijo que necesitamos comer de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí está representado por los panes de la mesa de la proposición. También tenemos abajo, siempre en el lugar santo, la menorá, que tenía 7 brazos, que representa al Espíritu Santo. Necesitamos ser bautizados del agua, fuimos bautizados del agua en el atrio y del Espíritu en el lugar santo, es decir, una vida de santidad. Luego tenemos en el lugar santo el altar de incienso, las oraciones, la testificación. Eso es la santidad. Pero también Juan predicaba un mensaje de juicio. ¿Por qué? Porque dijo Juan el Bautista, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Dónde está el tema del juicio? En el lugar santísimo, en el arca. Es interesante todo este mensaje de Juan el Bautista. Ahora, Elías nunca aparece solo. Siempre cuando aparece Elías, aparece con 3 enemigos. Esto lo vimos en el Elías histórico y ocurre con Juan el Bautista, el Elías profético. Ahora, tenemos 4 protagonistas en la historia de Elías profético. Número 1, Juan el Bautista, que es el profeta. Es el anunciador, el que prepara al pueblo de Dios. Número 2, el rey Herodes, que es un hombre de carácter débil y fácilmente manipulado, al igual que Acabe en el Antiguo Testamento. Tenemos al tercer protagonista, Herodías, que es una mujer adúltera de carácter fuerte que aborrecía a Juan y quería su muerte. Y tenemos un personaje muy importante, Salomé, la hija apóstata que reflejaba el carácter de su madre. Veamos entonces los 3 enemigos de Juan el Bautista. En primera instancia, el rey Herodes. Número 2, la mujer adúltera. Y número 3, la hija de Herodías. Hablemos del rey Herodes. Herodes era un rey sin espina dorsal, manipulable, un rey pusilánime, igual que Acab. Vamos a ir al libro de San Marcos, el capítulo 6, versículos 14 al 16. Ahí nos hace una descripción de la personalidad del rey Herodes. Dice la Biblia: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Dice la palabra del Señor que Juan escuchaba atentamente las palabras, que Herodes escuchaba atentamente las palabras de Juan el Bautista. Sin embargo, el verdadero enemigo era su esposa, era la reina. Vamos al segundo enemigo de Juan, la mujer adúltera. Ahora, esta mujer conocida como Herodías en el Nuevo Testamento era una mujer adúltera, porque estaba casada con Felipe y también vivía con el rey Herodes, que era su cuñado, manteniendo así una relación incestuosa en clara violación al 7º mandamiento de la ley de Dios. Esta mujer, Herodías, odiaba a muerte al profeta Juan, y por ello el profeta paró en la cárcel. Vamos a San Marcos 6, el versículo número 17. Qué terrible a dónde fue a parar.
porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Es decir, Juan el Bautista era básicamente odiado por el tipo de mensaje que él predicaba. El mensaje de Juan el Bautista no era un mensaje políticamente correcto. No era un mensaje que era bien apreciado. No era políticamente correcto. El mensaje de Juan el Bautista, un mensaje de advertencia, era un mensaje políticamente incorrecto, pero era correcto. Muchos predicadores, frente a grandes multitudes, grandes televangelistas, hablan un mensaje políticamente correcto, porque hay réditos. Sin embargo, Juan el Bautista predicó un mensaje políticamente incorrecto, pero correcto delante de Dios. Juan murió precisamente porque exaltó el séptimo mandamiento de la ley de Dios, donde dice: no cometerás adulterio. Y Juan murió precisamente porque reprendió al rey por fornicar con Herodías. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Sin embargo, este rey, el rey Herodes, era incapaz de matar al profeta. De hecho, Juan escuchaba de buen agrado, Juan escuchaba con ganas al profeta. De por sí, veamos lo interesante. Esta mujer, Herodías, odiaba a Juan, pero no podía matarle. ¿Por qué? Porque no tenía ella el poder civil, no tenía la autoridad para matarlo. De por sí, Herodías no podía matar a Juan. Estaba restringida y necesitaba la ayuda de alguien para ejercer su poder sobre el rey. Dice la Biblia, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. ¿Por qué? Porque no era el rey, no tenía el poder para hacerlo. Algo interesante es que el rey no era el enemigo de Juan el Bautista. El rey en sí no era una amenaza para Juan, pues le tenía respeto. Fue la hija de la madre adúltera que influyó sobre el rey Herodes para cumplir los deseos perversos de su mujer. Dice la palabra del Señor, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana, le escuchaba de buen agrado. Es decir, el rey no era el enemigo real de el profeta, sino que era su esposa Herodías y también Salomé, la hija de Herodías. Es interesante, según lo que nos dice todo el capítulo 6 de San Marcos, que en un día conveniente se fraguó la muerte del profeta. Herodías esperó pacientemente hasta que llegara un día conveniente, a conveniencia de ella, para cumplir el propósito nefasto, para deshacerse de aquella voz represora que era el profeta Juan. En la Biblia se mencionan 2 cumpleaños y en los 2 cumpleaños hubo resultados nefastos. Uno es el cumpleaños de Faraón en el Antiguo Testamento y otro es el cumpleaños de Herodes en el Nuevo Testamento. En ambos relatos cayó la cabeza de uno de 2 personajes. En el Antiguo Testamento rodó la cabeza del panadero y en este cumpleaños del Nuevo Testamento de Herodes rodó la cabeza de Juan el Bautista. Es interesante notar como siempre el enemigo de las almas, Satanás, siempre está maquinando
¿Cuándo es el mejor momento para atacar al pueblo de Dios? ¿Cuándo es el mejor momento para atacar a una persona? Toda vez que tú y yo tengamos esa misma mentalidad de fraguar la caída de alguien, de fraguar, de conspirar las mejores condiciones para destruir a alguien, estamos imitando la obra de Satanás. Porque él es homicida desde el principio. Sea que lo hagamos abiertamente o encubiertamente, imitamos la obra de Satanás. Satanás busca el mejor momento para actuar. Llegó a tentar a Jesús cuando Jesús tenía ya 40 días de estar ayunando, cuando el aspecto de Jesús ya era muy debilitado por 40 días de ayuno. En esta situación, el enemigo llegó para tentarle. Jesús había pasado 40 días de hambre y llegó para decirle: haz que estas piedras se conviertan en pan. Conocemos la historia. Jesús venció con un escrito está. Jesús venció con un escrito está. Sin embargo, busca el momento propicio para atacar. Dice, vamos a leer lo que dice Marcos 6, versículo 21. Dice: pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Es interesante notar el contexto aquí. Era una fiesta. Y en la fiesta, obviamente, había vino en abundancia conforme a la generosidad del rey. El vino aturde los sentidos. El vino embota los sentidos. El vino nos hace perder las inhibiciones. El vino nos hace perder el recato, el pudor que deberíamos tener. Una persona bajo los efectos del licor es una persona que está disminuida emocionalmente. Es una persona que se encuentra en una desventaja porque el vino ha embotado su conciencia. El vino lo que hace es producir excitación, un falso encantamiento. Ahora, ¿qué ocurría en esta escena? Aquí prácticamente no había dignidad de nada. Aquí no había razón. La razón había desaparecido. Herodes y sus huéspedes estaban saturados de vino. La música, la danza, el vino habían quitado de ellos el temor y la reverencia a Dios. Nada parecía sagrado para los sentidos pervertidos de Herodes. Es en esta situación de embotamiento de vino cuando se produce los acontecimientos que están escritos. El papel que jugó el vino en la historia de la caída de Babilonia es muy importante. Cuando cayó Babilonia, el rey Belsasar hizo un banquete y mandó traer los vasos y los utensilios que el rey Nabucodonosor, su abuelo, había traído de Jerusalén, que eran sagrados. Profanó todos esos utensilios y en presencia de todos los príncipes de Babilonia bebía vino. Esa misma noche la mano de Dios escribió en la pared, en lo encalado de la pared: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Dice la Biblia: y la misma noche fue muerto Belsasar y tomó el reino Darío de Media, siendo de 62 años. También recuerdan el caso de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón murieron por ofrecer fuego extraño. ¿Por qué? Porque habían ingerido vino y no estaban pensando bien. Veamos el tercer enemigo de el profeta Juan el Bautista, que es la hija de Herodías o Salomé. Se dice que hacia el final de la historia aparece la hija de la mujer adúltera para cumplir con los designios o propósitos de su madre. La madre era realmente la verdadera figura peligrosa. Era la manipuladora, la que orquestaba todos los eventos detrás de las bambalinas. Quería la muerte de Juan porque Juan era una voz que reprendía su relación adúltera con el rey. Pero Herodías no podía lograr nada al menos que su hija influyera sobre la mente del rey para hacer lo que ella quería.
dice la Biblia, en Marcos 6:22, algo bien interesante. Marcos 6:22, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieres y yo te lo daré. ¿Cuándo hizo esta petición? Cuando el rey estaba embotado de vino. Tenemos entonces a una actriz peligrosa. El rey Herodes permitió que la hija, en un sentido figurado, se le montara para cumplir los deseos de su madre. Salomé era hecha a imagen y semejanza de su madre. El rey permitió que lo usaran, que lo montaran en sentido figurado, y eso también ocurrirá al final en el Apocalipsis. Se dice que en el Apocalipsis que Babilonia la Grande, la madre de las rameras, la ramera se sienta sobre una bestia escarlata. Es decir, usa el poder civil para imponer sus dogmas. Fue lo que ocurrió aquí. Dice la Biblia que fue el rey quien le juró. Veamos Marcos 6:23. Veamos la promesa que hace el rey. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Es decir, la madre era la persona peligrosa. La hija hizo solamente lo que tenía que hacer para complacer a la madre. Veamos el versículo número 24 de Marcos 6. Dice, saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. ¡Qué terrible! Llegó la jovencita delante de su madre y la madre inmediatamente dijo, la cabeza de Juan el Bautista. No tuvo reparos para semejante petición. ¿Qué espíritu maligno había en la mente de esa mujer? Pídeme la cabeza de Juan el Bautista. Es decir, la hija Salomé tenía el mismo carácter que su madre y tenía el mismo espíritu cruel, sanguinario, yo diría, y asesino de su madre. La hija ni siquiera se detuvo a reflexionar en la petición de su madre. La madre dijo, pide la cabeza de Juan el Bautista. Pero el relato bíblico dice que Herodías no se detuvo para pensar en la petición que estaba haciendo la madre. ¿Será una buena petición? ¿Será mala? Fue irreflexiva. Actuó inmediatamente. Dice la palabra del Señor. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Irreflexiva totalmente. Entró inmediatamente a pedir la cabeza de Juan. Es decir, ¿qué tenemos aquí? El rey había sido engañado. Es lo mismo que ocurre. El poder religioso se monta, usa al poder civil para imponer dogmas religiosas. Es lo que nosotros llamamos la fusión político-religiosa. Eso es lo que ocurre en Apocalipsis. Babilonia la Grande, que ostenta el poder religioso, utiliza el poder civil, tiene una relación incestuosa con los reyes de la tierra, una relación adúltera, y utiliza a los reyes de la tierra para imponer sus dogmas. El rey Herodes se dio cuenta prontamente que había sido engañado por la madre y la hija, pero no tenía el valor para revocar aquella promesa que había hecho, pues Herodes tenía un carácter débil, era pusilánime, igual que Acab. Ahora el rey se colocó en este dilema al casarse con la ramera y al beber el vino. El rey estaba en un dilema. ¿Qué hago ahora? Pero el rey estaba embotado de el vino. Dice la Biblia en Marcos 6:26, una expresión que parece lapidaria. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Versículos 27 y 28.
Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. Versículo 28. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha y la muchacha la dio a su madre. El rey Herodes había sido engañado. El rey Herodes pidió la cabeza de Juan el Bautista. El poder civil representado por Herodes acabó con la vida del profeta por la influencia de la madre y de su hija. Recordemos la trilogía, los tres enemigos. Este triunvirato, estos tres enemigos, estaba compuesto por el rey Herodes, por Salomé, la ramera, y por su hija, en este caso por Salomé. Sin embargo, mis estimados hermanos, la palabra del Señor en el libro de Malaquías 4, 5 y 6 dice algo interesante. Según el libro de Malaquías, hemos de esperar a otro Elías antes de la segunda venida de Cristo. Dice, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hay un paralelismo bien interesante. Vamos viendo el desarrollo de los cuatro Elías. El Elías del Antiguo Testamento, el Elías histórico, el profeta Elías. En el Nuevo Testamento, Juan el Bautista, Elías profético, que vino con el espíritu y el poder de Elías. Pero también hay un tercero y cuarto Elías. Un Elías de los 1260 años durante la supremacía papal y otro que se levantará justo antes de que Cristo venga por segunda vez. Uno de los fundadores de nuestra iglesia, uno de nuestros pioneros, Jaime White, escribió lo siguiente: los dos advenimientos de Jesús son en muchos sentidos eventos paralelos. Una profecía sencilla con frecuencia contempla ambos eventos y las declaraciones proféticas se mueven de uno de los eventos al otro en sucesión rápida. Tales profecías se cumplen parcialmente en los eventos relacionados con la primera venida de Cristo y más plenamente con los eventos relacionados con la segunda venida de Cristo. Creemos que algunas de las predicciones de Malaquías son de esta clase. Lo que está diciendo en este caso Jaime White es que hay similitud, que los dos advenimientos, el primer advenimiento de Cristo y el segundo advenimiento de Cristo, son eventos paralelos. Y la señora White concordó con su esposo cuando ella dijo: al preparar el camino para la primera venida de Cristo, Juan el Bautista representaba a aquellos que han de preparar un pueblo para la segunda venida de Cristo. Mis estimados hermanos, nosotros estamos representados por Juan el Bautista y estamos llamados para preparar un pueblo bien dispuesto para la venida del Señor. Un llamado para esta ocasión es el siguiente: Elías en el Antiguo Testamento, Juan el Bautista en el Nuevo Testamento ponen el marco de referencia para la obra que también nosotros debemos de hacer. Nosotros estamos representados por estos dos personajes literales. Hemos sido llamados, hemos sido comisionados por Dios para proclamar al mundo un mensaje de un Salvador crucificado, resucitado y próximo a venir. Tú y yo hemos sido llamados para proclamar al mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, el mensaje de hacer volver el pueblo, para restaurar todas esas verdades bíblicas que han sido eclipsadas por Satanás y por sus enemigos. Que tú y yo estemos dispuestos a preparar un pueblo para la venida del Señor. Que tu lema y el mío sea: prepárate para la venida del Hijo de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre.
Gracias, Señor, porque a través de Elías del Antiguo Testamento y de Juan el Bautista en el Nuevo Testamento, tú nos haces un llamado para que nosotros también podamos hacer una obra de reforma en nuestros días, preparar a este pueblo para la venida del Señor. Qué grande privilegio tenemos, Señor, de formar parte de la profecía bíblica. Ayúdanos, Señor, para que también nosotros estemos listos a proclamar este mensaje y que podamos iluminar al mundo con el mensaje de salvación. En el nombre de Jesús, amén. El Señor te bendiga y te guarde, es mi deseo y oración.